Bendiciones, hermosa familia, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estoy aquí una vez más con todos ustedes para que leamos juntos la palabra de Dios. Hoy estoy grabando en otro horario del que normalmente grabo, entonces si me escuchan que quizá estoy hablando con un tono quizá más suave, no es porque esté decaída o triste, sino porque es bastante tarde. Pero saben que estaba pensando y yo siempre intento buscar como el horario eh, pues correcto para grabar, que sea de día, que pues el video tenga buena luz y todo esto. Pero me puse a pensar que realmente para que podamos ir avanzando cada vez más, lo tengo que hacer en los horarios que puedo. Realmente me tengo que acomodar y adaptar a mis horarios para poder ir avanzando cada vez más, porque no quiero que nos retrasemos en la lectura. Entonces, pues hay días que lo voy a grabar de noche, hay días que lo voy a grabar de día, pero mi intención con esto es ir avanzando, que vayamos avanzando en el libro, que vayamos avanzando, que vayamos sin prisa, pero sin pausa. Entonces, eso les quería comentar. Como ya saben, estamos leyendo el libro de Juan, este hermoso libro que de verdad está siendo una bendición para todos. Y hoy vamos a ver la parte número 4. En el video anterior vimos del versículo 20, de aquí unos griegos buscan a Jesús, hasta el versículo 36. El video de hoy, el estudio de hoy, son menos versículos. La parte 4 va del versículo 37 al versículo 43. Como ya saben, yo hice el bosquejo de este capítulo, lo tienen en mis redes sociales, en una publicación, y esta sería la parte 4 y luego iríamos al final, que será del 44 al versículo 50. Y luego ya entraríamos en el capítulo 13, que es Jesús lava los pies a sus discípulos. Este hermoso capítulo que también va a ser, bueno, todo el libro, una bendición. Así que bueno, sin más, vamos a empezar. Ya saben, como siempre, los animo a que les digo, y es un punto importante, no porque yo lo diga, sino que realmente antes de leer la palabra de Dios, tenemos que orar, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos ayude, que nos dé revelación, que abra nuestros ojos y nuestros oídos espirituales. Así que ahí donde estás, pausa el video, haz tu oración. Yo la hago siempre antes de empezar, no la hago ahora porque a veces me alargo un poco y no quiero que el video se me haga muy largo, pero cada uno la puede hacer y vamos a empezar nuestra lectura. En la parte anterior, en esta que vimos, que les comenté que fue la tercera parte, vimos a Jesús hablar de la luz. Decía, ahora que me tienen, ahora que estoy aquí, aprovechen y anden en luz. Dice, no vaya a ser que la oscuridad los sorprenda y una persona que camina en oscuridad no sabe para dónde va. Y eso fue una gran lección para nosotros. También vimos que Jesús habló de su muerte y del llamado a creer mientras hay oportunidad. Ahora aquí vamos a ver a Juan que hace una pausa y nos muestra una realidad muy dura. Esto es muy triste realmente y a día de hoy sigue pasando. A pesar de todo lo que Jesús hizo, a pesar de todas las señales que ellos habían visto aquí a lo largo que hemos ido leyendo este libro, todos los milagros, todas las señales que Jesús había hecho, a pesar de todo eso, muchos no creyeron en él. Así que aquí vemos que esta sección, esta parte, no se centra en un nuevo milagro, sino en el estado del corazón del pueblo. Y hoy en día la humanidad tiene el corazón endurecido. No quieren creer, no quieren abrir sus ojos a la verdad, a la luz de Cristo Jesús. Incluso muchas personas que están en el Evangelio realmente están, pero muchas veces yo me pongo a pensar y a veces a todos nos pasa, ¿verdad? No sé si a ustedes les pasa, a mí me ha pasado en muchas ocasiones que la incredulidad quiere venir a nuestra vida, pero realmente ahí es donde debemos mantenernos firmes, declarar la palabra de Dios, estar seguros que Dios está con nosotros, porque si no el enemigo viene a atacarnos por esa área. Entonces, aquí podemos ver que las personas pudieron vieron todo lo que Jesús había hecho y no creyeron en él. Igual hoy en día,
Muchas veces nos pasa, ¿verdad? Que podemos ver todo lo que Jesús hace, lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, en nuestra familia, nos ha ayudado en tiempo atrás. Quiero decir, si echamos la vista atrás, nos damos cuenta en todo lo que Dios nos ha ayudado. Y a veces en nuestro presente como que tambaleamos, como que nuestra fe quiere tambalear. Pero recordemos que Dios quiere que demos esos pasos de fe, que a pesar de la duda, a pesar de que no entendamos nada, a pesar de que parezca que las cosas no están sucediendo, podamos mantenernos firmes en nuestra fe. Así que esto nos ayuda, esto que vamos a ver aquí, nos ayuda a examinarnos a nosotros mismos, no solamente señalar a los demás, ¿verdad? Uy, qué barbaridad, cómo no creyeron en él, qué fuerte, qué increíble, y empezamos, ¿no? a señalar a los demás. Esto nos tiene que llevar a analizarnos a nosotros mismos. Así que vamos a empezar y vamos a leer el versículo 37 y dice así. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Aquí podemos ver que Jesús aquí es donde les dijo, aprovechen ahora que está la luz entre ustedes, aprovechen porque después la oscuridad los puede sorprender. Y una persona que camina en oscuridad no sabe para dónde va sin dirección. Dice, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Y ahora entramos al 37, que a pesar de todo lo que ellos habían visto, de todo lo que esta multitud había visto que Jesús había hecho, aún así ellos no creyeron. Aquí dice, todo lo que Jesús había hecho, aquí Juan nos da este dato, vieron las señales, vieron los detalles, vieron los milagros, pero no creían en él. Vamos a explicar este versículo. Como ya saben, aquí Jesús había hecho sanidades, había hecho milagros, había resucitado a Lázaro. ¿Se acuerdan, verdad? En el capítulo anterior. Y aún así, acuérdense que cuando resucitó a Lázaro, muchas personas iban detrás de él. Pero aquí podemos ver y aquí se nos confirma que era por curiosidad, porque a pesar de todo eso no creían en Jesús. Aquí podemos ver que el problema no era la falta de prueba, falta de milagro, sino que era la resistencia del corazón, la dureza del corazón humano. Por ejemplo, podemos ver que hay personas que dicen, si Dios me muestra algo, creeré. O dicen, hasta no ver, no creer. Pero aun cuando Dios obra, quizás Dios les responde, les hace el milagro, muestra su gracia, su favor a ellos, pero aún así, siguen sin rendirse a Jesús. No se dan cuenta o no quieren ver que Dios ha obrado en su vida. No quieren ver la mano de Dios a su favor. Se cierran y es como, bueno, pues me hago un poco oídos sordos, pero como que se les olvida lo que Dios ha hecho, como que no se nos olvida, y aquí vamos a entrar todos, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y siguen sin rendirse, seguimos a veces sin rendir nuestra vida, sin rendir ciertas áreas quizá de nuestra vida a Cristo Jesús. Seguimos muchas veces, en muchas ocasiones, con el corazón endurecido. Aquí, ¿cómo podemos aplicar esta palabra? Podemos recordar esto, ver milagros no garantiza fe. La fe verdadera nace cuando el corazón se abre, no solo cuando los ojos ven. Así que pidámosle a Dios que nos dé una mayor medida de fe, porque probablemente vas a ver a Dios obrar en tu vida, vas a ver milagros, vas a ver cosas suceder, pero muchas veces eso no te va a asegurar que tú tengas una gran fe, que tengamos una gran fe, sino que lo que tenemos que pedirle a Dios es que tengamos una verdadera fe que nazca del corazón, que a pesar de las circunstancias difíciles, nosotros tengamos fe, confiemos en Él, agradezcamos, oremos en todo tiempo, oremos sin cesar y mantengamos la fe puesta en Dios. Vamos a leer del versículo 38 al 40 y dice así, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? 39. Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también, Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Aquí podemos ver que dice, el versículo 37 ocurre para que se cumpla lo que el profeta Isaías había dicho. Aquí podemos ver que Juan cita Isaías 53:1.
Aquí lo podemos ver. Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Esto es Isaías 53:1 y esto ocurre para que se cumpla esa profecía. Por eso sabemos que lo que estamos leyendo es palabra viva, es palabra real, es palabra inspirada por Dios. Lo que está escrito en el Antiguo Testamento se viene a cumplir en el Nuevo. Esto no significa que Dios obligó a la gente a no creer, sino que confirmó la decisión de quienes rechazaron la verdad repetidamente, una y otra vez. Cuando alguien rechaza muchas veces a Dios, su corazón se va cerrando poco a poco. Muchas veces tú dices, háblame, Señor, y a lo mejor Dios te habla. Mira, te voy a poner un ejemplo bastante sencillo. A lo mejor tú dices que quieres orar quizá en la madrugada y te cuesta y estás un día durmiendo y abres los ojos en la madrugada y tú piensas que es que tienes insomnio, que es porque escuchaste un ruido, que es porque se te quitó el sueño, cualquier cosa, menos lo que no piensas o lo que no pensamos es Dios que me está levantando porque yo le he pedido que me ayude a orar de madrugada. Muchas veces le pedimos, Dios hace, pero nosotros como que ignoramos esa voz. ¿Qué pasa? Que llega un momento en que ya no vamos a escuchar esa voz. Vamos a seguir durmiendo plácidamente todas las noches, todos los días, y ya no nos vamos a despertar a orar de madrugada. Ya el Espíritu Santo no nos va a inquietar, porque ya lo ha hecho una y otra vez, y nosotros ignoramos esa voz. Esto por poner un ejemplo, pero podemos aplicarlo a cualquier área, a cualquier petición de nuestra vida. ¿Y qué pasa? Si estamos rechazando la voz de Dios, si no lo oímos, nuestro corazón se va cerrando poco a poco. Ya no queremos reaccionar a cuando Dios nos habla. Por poner un ejemplo, cuando alguien ignora, por ejemplo, la alarma que para despertarse, la ignora una otra vez, la ignora tantas veces que ya ni siquiera la vas a escuchar. La alarma a lo mejor sigue sonando, pero tu oído ya no responde, ya ni escuchas la alarma. Entonces, esto es muy importante. ¿Cómo podemos aplicar esta palabra? No posterguemos, no postergues tu respuesta a Dios. Cada vez que decimos mañana, cada vez que tú dices, no, hoy no, lo hago mañana, el corazón se endurece un poco más. Otra vez vuelves a decir mañana, el corazón se endurece un poco más. No posterguemos nuestra respuesta a Dios, no posterguemos nuestra relación, no retardemos, no retrasemos más lo que tenemos que hacer para acercarnos a Dios. Lo sabemos, pero muchas veces hacemos como que no lo sabemos o no lo queremos saber. Y muchas veces estamos necesitados realmente de Dios. Así que no detengamos el proceso que Dios quiere hacer en nuestra vida, no ralenticemos el proceso, la obra de Dios en nuestra vida. Vamos a leer el versículo 41. Ahora seguimos con el versículo 41. Esto dijo Isaías, porque vio su gloria y habló de él. Juan aquí nos aclara algo muy importante. La gloria que Isaías vio en el Antiguo Testamento era la gloria de Jesús. Esto afirma claramente la divinidad de Cristo. Así que recordemos, Jesús no empieza en el Nuevo Testamento. Él siempre ha existido. Y así como nos lo dice Juan 1:1, en el principio era el verbo. Lo vamos a ver aquí. Dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él existe desde siempre. No podemos pensar, no, es que Jesús solo está a partir del Nuevo Testamento. No, existe desde el principio. Siempre ha estado, siempre ha existido. El verbo era con Dios, el verbo era Dios. Aquí podemos ver esta gran declaración sobre la divinidad de Cristo. Jesús no es solamente un maestro o un profeta, es Dios revelado, digno de fe, digno de obediencia. Recordemos que ellos operan como uno solo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ellos son dignos de nuestra fe y de nuestra obediencia. Continuamos
versículo 42 al 43. Y dice así: sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Es tremendo esto. Aquí podemos ver que Juan nos lo dice claramente, como diríamos naturalmente hablando, sin pelos en la lengua. Dice, no lo reconocían porque primero, tenían miedo que los expulsaran de la sinagoga y segundo, amaban más su posición, amaban más el reconocimiento de los hombres. Recordemos también las lecturas anteriores que hemos hecho. Los líderes religiosos no se preocupaban por las almas, no se preocupaban por su corazón, se preocupaban porque Jesús era una amenaza para ellos, era una competencia para ellos, porque les iba a quitar su puesto, porque el pueblo estaba siguiendo a Jesús y los estaba dejando a ellos de lado. Así que aquí podemos ver que ellos creían, pero en secreto. Aquí vemos que muchos, la gran multitud, no creyó en Jesús. Y aquí se cumple la profecía de Isaías, pero aquí también vemos la otra parte, la otra cara de la moneda. También unos cuantos sí creyeron en él. Incluso dice que eran personas importantes, no eran simples seguidores, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Eran gobernantes, eran personas de un alto rango los que creyeron en él también. Aquí vemos una vez más las personas divididas. En las lecturas anteriores hemos visto cómo habían unas personas que creían y otras no. Y aquí continúa, sigue pasando lo mismo. Algunos sí creyeron, incluso como les estaba diciendo, eran líderes, pero no se atrevieron a confesar su fe por miedo a perder su posición o su reputación. Importantísimo, la fe escondida, vivir una fe escondida no transforma, no da fruto, no da testimonio, está escondida, no puedes hacer nada con una fe escondida. Por ejemplo, hay personas que creen en Jesús, pero no lo reflejan en su familia, en su trabajo, en decisiones, por miedo al qué dirán, por miedo a no ser aceptados, por miedo a ser rechazados, por miedo a ser vistos quizá de una manera diferente. Entonces no se atreven a decir soy cristiano, soy cristiana, creo en Jesús. No, es como que tienen que ir donde va toda la corriente para encajar. Pero esto, cuidado, esto no le agrada a Dios. Así que preguntémonos, apliquemos esta palabra a nuestra vida, preguntémonos, ¿a quién quiero agradar más? ¿A Dios o a las personas? Pregúntate, ¿estás escondiendo tu fe en algún momento? ¿Te da vergüenza o no quieres decir que eres creyente, que eres cristiano, que eres seguidor de Jesús porque tendrás que explicar cosas, porque te da vergüenza, porque te da pereza, porque no quieres hacerlo, porque si no te van a ver como el raro? Preguntémonos, esta es la forma de aplicar esta palabra. Hagámonos esta pregunta. ¿A quién buscamos agradar? ¿Cómo podemos aplicarla? Tenemos que dar testimonio público, testimonio vivo de que somos hijos de Dios, de que somos seguidores y discípulos de Jesús, con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestras acciones, con nuestro comportamiento. Aquí podemos ver que estas personas amaban más el reconocimiento de los hombres. Hoy en día, pregúntate, ¿me gusta cuando las personas me alaban? Cuando las personas me reconocen y prefiero eso a recibir malas miradas o malos tratos o rechazo quizá por ser seguidora o seguidor de Jesús. ¿Qué estamos haciendo con nuestra fe? ¿Cómo la estamos viviendo? Analicemos nuestro corazón, analicemos nuestro interior. Si eres una persona que estás en la escuela, en el instituto, en la universidad, ¿cómo te comportas? ¿Te avergüenzas? O quizá un adulto y te avergüenzas de decir que eres seguidor de Jesús, que eres cristiano en el trabajo o en tu familia porque te van a decir algo, porque se van a reír de ti. Tenemos que analizarnos y autoevaluarnos y pensar, tenemos que agradar a Dios, nos debe de importar agradar primeramente a Dios, dar testimonio a Dios y luego a los hombres. Vamos a leer una parte aquí del comentario que tengo, que subrayé un poco a modo como ver un vistazo genérico y a modo conclusión de esta cuarta parte.
Dice, la profecía cumplida indicaba un proceso de endurecimiento. Tantas evidencias de que Jesús de Nazaret era el Cristo, el Hijo de Dios, solo habían servido para acentuar la ceguera de los ojos y la dureza de los corazones de los que no estaban dispuestos a creer, privándoles de toda posibilidad de convertirse de sus malos caminos y experimentar así la curación de su profundo mal espiritual. Al cegarse ellos, al no creer, aquí vemos que la profecía se cumple, pero que simplemente lo que están haciendo es cerrándose. No, están diciéndole no, no al llamado de Jesús. Están diciéndole no a convertirse de sus malos caminos. Están diciéndole no a experimentar una curación del alma, una sanidad interior, una sanidad de su profundo mal espiritual. Se encontraban atrapados en su propio empeño en no hacer caso a las evidencias y por ello fueron incapaces de recibir la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Aquella gloria, la que el Padre reveló, aquella gloria, la del Padre revelada plenamente en su Hijo amado, eso como lo leímos en Juan capítulo 1, 14, que era una gloria, gloria de Dios, la que traía a Jesús, la que había en Jesús, pues ellos se niegan a aceptar esa gloria en sus vidas. Esa misma gloria que la habían vislumbrado el grupo de discípulos de Jesús en las bodas de Caná. Acuérdense cuando Jesús convirtió el agua en vino. Y también 3 de ellos en el monte de la transfiguración, cuando Jesús se presenta, se transfigura. Esa misma gloria que había en Jesús, estas personas que no creyeron, se cerraron a no creer. Por otra parte, había muchos y entre ellos personajes importantes que aceptaron las evidencias y creyeron en Cristo. Sin embargo, temerosos frente a los dirigentes religiosos de la nación y a las medidas disciplinarias que podrían imponer, no confesaban públicamente su fe para evitar ser expulsados de la sinagoga y excluidos de la adoración comunitaria de su pueblo. El comentario del evangelista, es decir, lo que aquí Juan nos está escribiendo, nos dice, lo único que señala es que en el fondo su actitud tenía que ver con una cuestión de prioridades. ¿Qué era más importante? ¿Seguir a los fariseos o seguir a Jesús? ¿Buscar los honores que ofrecían los hombres o ser reconocidos por Dios como hijos suyos? Esto es tremendo. Quisieron nadar entre dos aguas, que es la manera más fácil de terminar ahogados. El veredicto de Jesús acerca de tales personas fue inapelable en Marcos 8:38, lo vamos a leer. Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Es lo que acabamos de leer. El veredicto de Jesús ante estas personas que se cierran incrédulas a no aceptarlo, a aceptarlo, a creer en él, pero no confesarlo públicamente porque se avergüenzan, aquí vemos claramente lo que dice. Lo vamos a leer otra vez. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Así que tengamos mucho cuidado de nuestras acciones, palabras, de las intenciones de nuestro corazón. Ahora, si nos hemos encontrado en esta situación, pidámosle perdón al Señor y a partir de ahora caminemos con nuestra fe, publicando nuestra fe, dando testimonio de quién es Dios en nuestra vida, con nuestra frente bien en alto, sin importarnos el qué dirán, lo que nos pasará, si nos mirarán mal, qué opinarán, si no me van a querer, si me van a rechazar, si no voy a ser aceptado, no importa. Tenemos que agradar primeramente a Dios y lo que nos debe de importar es agradar primeramente a Dios y no a nadie más, porque recordemos que a Dios no lo podemos engañar. Él ve y sabe lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Así que hemos llegado al final de la parte número 4 de Juan capítulo 12 y en el próximo
capítulo vamos a ver del 44, como les dije, al versículo 50 y terminaríamos este hermoso capítulo que ha sido realmente una gran enseñanza, un gran aprendizaje para cada uno de nosotros. Así que en conclusión, esta parte nos confronta con una pregunta muy personal. ¿Qué hacemos con Jesús cuando ya lo hemos visto obrar? Algunos vieron y no creyeron, otros creyeron pero tuvieron miedo. Así que hagámonos esta pregunta y reflexionemos. Cuando Jesús obra en nuestra vida debemos seguir confiando en Él, debemos seguirlo, debemos seguir aferrados, agarrados de su mano, y aunque todavía no hayamos visto quizá lo que le estamos pidiendo, lo que estamos eh, rogándole, nuestro milagro, los prodigios, quizá todavía hay cosas que tú estás pidiéndole que no has visto tu milagro. Hay que seguir creyendo en Él y sobre todo no avergonzarnos, porque ya hemos leído y está bastante claro lo que Jesús nos dice en su palabra. Así que, mis amados hermanos, hemos llegado al final. Espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga grandemente. Créanme que leo cada uno de sus comentarios, cada uno de sus mensajes. Bendicen mi vida. Gracias por estar aquí. Gracias por permanecer. Gracias por suscribirse al canal. Gracias por todo. De verdad que son una bendición para mi vida, porque a mí me llena el corazón saber que estos estudios, que estas lecturas están siendo de tanta bendición como lo están siendo para mí, también para ustedes. Así que les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Que Dios me los bendiga grandemente. Y nos vemos en nuestra próxima lectura bíblica. Como siempre, te invito a que te suscribas al canal, dale me gusta, déjame un comentario, compártelo con alguien más, porque eso me ayuda a poder llegar a más personas. Así que te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones y hasta la próxima.